Muy buenas tardes, Rodrigo de Salas. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu tiempo y que vamos a dedicar a compartir como siento siempre, yo aprendiendo mucho. Espero que sea un disfrute como lo es siempre, también para ti. Seguro que sí. Muy bien. Oye, Rodrigo, tras 18, 19, 20 meses, ya no sé la cuenta, de una gran crisis que ha transformado muchas cosas y que ha agitado muchas cosas y nos ha llevado a situaciones, yo personalmente, que no pensaba que iba a vivir o que podría llegar a superar, como siempre que nos pasa a los humanos, que cuando estamos en un límite descubrimos que el verdadero límite está un poquito más allá. Em, Yo he aprendido un montón. Yo he aprendido que se puede trabajar sin viajar tantísimo, sin impactar tanto en el CO2, pero también he aprendido a echar de menos los abrazos, las miradas, la proximidad del contacto o el contacto físico, esas sonrisas compartidas, esas miradas de reojo que Zoom no permite, porque no nos las permite. No ha inventado todavía la tecnología suficiente para incluir las miradas de reojo. Y sin embargo hemos descubierto que las personas pues, podemos trabajar en remoto, aunque no sea perfecto, que había muchos procesos que no conocíamos, perdón, que teníamos pero que no necesitábamos. Y esos son algunos de los aprendizajes de los miles, pero de toda esta pandemia, ¿qué crees que hemos aprendido? ¿Qué ha pasado en tu vida personal o profesional? Comparte, comparte. Soy todo oreja. Pues no sé, yo creo que a nivel profesional, yo lo que quizá aprendimos durante los primeros meses fue o sea, la capacidad que tenemos para hacer las cosas cuando no te queda más remedio que hacerlas. Es decir, fuimos capaces de poner en marcha soluciones o formas de resolver problemas que en condiciones normales hubieran llevado meses o años, o llevábamos años mareando la perdiz y con miedo, no sabíamos y qué va a pasar y qué riesgo, qué tal. Y cuando nos cerraron el negocio y tuvimos que buscar alternativas, en 7 días lanzamos la venta telefónica al Leroy Merlin, por ejemplo, ¿no? Entonces, que era un tema que llevamos años con esto. Entonces, te quiero decir, yo creo que nos dimos cuenta de la capacidad que tenemos para tomar decisiones y actuar de una manera muchísimo más ágil y sin tanta burocracia o tanto politiqueo o tanto miedo para tomar decisiones, ¿sabes? Y luego también la capacidad de probar y pasar de la prueba o del test a la realidad muy rápido, ¿no? Muchas de estas cosas que tuvimos que hacer, pues hombre, había que probarlas, pero antes tardabas un año y ahora a lo mejor tardábamos en 10 días, veías que funcionaba y para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue enorme. Y luego la capacidad, o sea, lo importante que son las emociones en la gestión de las cosas, ¿sabes? Lo importante que son las emociones, porque Qué bueno. yo recuerdo cuando nos cerraron a nosotros, que eran tiendas, ¿no? 15.000 tíos a casa. Joder, fuimos capaces de generar una comunicación interna, o sea, a través de redes, herramientas digitales, porque estábamos en casa, pero generamos un vínculo y una sensación de pertenencia que a veces veías los posts de la gente y se saltaban las lágrimas, pero en todo conexión con la emoción, ¿sabes? Yo creo que la empresa salió reforzada porque teníamos a 15.000 personas compartiendo un reto común, ¿sabes? Y sintiéndose realmente parte de algo así. Y además en momentos de enorme incertidumbre, donde no sabías lo que iba a pasar, yo qué sé, decías esto cómo va a ser, cuánto va a durar, que No había idea. no había nada. Y los compañeros, los que estaban al otro lado de la pantalla, se convirtieron en tus más cercanos acompañantes en ese momento, a nivel personal incluso, ¿sabes? Y teníamos conexiones donde estaba la familia de la gente conectada, o sea, una pasada. Entonces yo creo que eso es una experiencia que yo creo que no se me olvidará nunca, que debe ser, no sé, cuando ves las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo la gente en una tragedia así encuentra una manera de salir adelante y compartir cosas. Pues esto pues fue un poco así, el valor de la emoción y de los valores de las personas, que son lo que realmente importa al final en una empresa, ¿no? O en cualquier sitio.
Y a nivel personal, pues no sé, la verdad es que han sido... Ya me cuesta recordar cómo era el mundo antes, ¿sabes? Me han pasado tantos meses de pandemia y de controles y de historias que ya ni te acuerdas de cómo eran las cosas antes, ¿no? No sé si alguna vez volverán a ser igual. Yo creo que ¿sabes? Vamos a vivir un futuro que va a ser un poco intermedio, ¿no? Entre lo que era y lo que ha sido. Pero bueno. A mí me ha emocionado la expresión que has dicho de la importancia de las emociones, valga la redundancia, para conseguir las cosas. ¿Crees que eso caló en general en tu entorno? ¿Has compartido esa expresión con amigos de otras empresas o con colegas de la empresa? ¿Crees que eso está extendido? No, a ver, yo creo que en la gente con la... En mi vida personal yo creo que sí, pero yo quizás porque he desarrollado esa dimensión, ¿no? O sea, digamos que yo creo que está más presente que antes. No te podría decir si es general o universal o todo el mundo hace lo mismo. No sé si dentro de 2 años se habrá olvidado o no, pero yo la experiencia que tengo a nivel actualmente, tanto en lo personal como en lo profesional, te diría que sí. Y que el liderazgo basado en esta humanidad, ¿sabes? Es mucho más visible y más tangible que antes. Por tanto, si le doy la vuelta, ya no desde la perspectiva de los líderes, sino de los colaboradores, de los trabajadores, Sí. me da la sensación de que incluso también ahora lo priorizan más o lo buscan más que hace unos años o hace un tiempo, ¿no? De decir, oye, busco emociones, busco humanismo, más que directivos o salarios. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que buscas son experiencias que te hagan sentirte bien o que te hagan... No sé, yo creo que hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas, ¿no? Qué bueno. O sea, había un libro que tengo yo en casa que se llama El Dios de las pequeñas cosas. No tenía nada que ver con esto, pero me compré el libro por el título, porque me encantó. Luego, no me acuerdo ni de qué iba, pero es el Dios de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hemos aprendido a valorar, joder, una sonrisa, un gracias o un estate conmigo y cuéntame qué te pasa, ¿no? Porque se ha convertido en algo mucho más, durante mucho tiempo, más escaso, más difícil de tener, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que en la empresa, pues mi experiencia es así, vamos, no sé, yo la relación que intentábamos desarrollar y que tenemos tanto en Leroy, cuando estaba en Leroy, como ahora en la nueva compañía, en Oesia, está muy basada en esta relación humana, ¿sabes? Porque al final la gente lo que quiere es estar bien y no puedes estar bien si no tienes confianza y no tienes una relación de afecto con la gente con la que trabajas o para la que trabajas, ¿sabes? Entonces, yo creo que el componente espiritual, no sé si es la palabra, bueno, la parte emocional Sí, de sí, las cosas es importantísima, ¿sabes? sí. Y es la diferencia, yo creo, a largo plazo, porque el dinero, todo esto, pues al final se convierte en un commodity. Por mucho que tengas, al final siempre es poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Mientras sí, que sentirte bien siempre nunca es suficiente, sí, sí, que no es sí. lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, de hecho, cuando una persona está bien, cuando el dinero ya es razonablemente suficiente, te obsesionas menos. Cuando no estás bien, quizás piensas que el dinero debería ser más o buscas lo Mm. racional, intenta cubrir lo emocional, ¿no? Sí, Entonces, las organizaciones en realidad, em, si estimularan, deduzco que si estimularan, potenciaran ese humanismo auténtico, o sea, con autenticidad ese humanismo, probablemente obtendrían un beneficio, una rentabilidad muy diferente, probablemente. Y si lo cruzo con la innovación, te diría que incluso mayor y mejor innovación, porque no deja de ser una actitud. La productividad o la innovación no dejan de ser una actitud ante un reto que tengo delante, llámese producir o imaginar, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que si la gente viene al trabajo o a la empresa donde esté a disfrutar y a disfrutar con los demás, el entorno es que no tiene nada que ver. El resultado es Porque diferente.
el reto del de al lado se convierte en tu reto. Igual que ves a tu hijo que necesita ayuda o a tu mujer o a tu hermano, pues si ves a tus compañeros de esa manera, más o menos, salvando las distancias, pues todo es distinto, ¿sabes? Ahora, si es un entorno competitivo y Así. basado en el resultado individual y la competencia tal, pues es que no tiene nada que ver. Yo creo que quiero creer que hemos dado un paso en este sentido con todo esto, ¿no? Ujú. O ¿Tú que qué? las empresas que son así está más claro el valor, ¿no? Los estudios que hay ¿no? de 1000 empresas, encuestas y consultoras que han hecho durante la pandemia de todo esto, pues coinciden bastante en ello, ¿no? Pero vamos, no sé, yo creo que es así, lo ves en el día a día. Sí, 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 de hecho hay bastantes estudios, algunos de ellos me llamaron mucho la atención porque cobró muchísima fuerza y tangibilidad la palabra propósito. O sea, las Sí, organizaciones con propósito, que no deja de ser alma, espíritu, de colaboración, de estimular emociones que nos lleven a razones, ¿no? Y no llegar a la razón sin emoción. Entonces, que esas organizaciones que habían mejorado en estas circunstancias, habían detectado las claro, tendencias con mayor agilidad, total. porque creamos observatorios en las organizaciones para que observen las tendencias tecnológicas o de consumo, de mercado, etcétera, pero qué mejor observatorio que los miles de empleados que tenga una misma organización y que canalicen esa información hacia Sí, sí, sí. esa base de datos. Entonces, tú has estado en un ámbito muy, 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 muy de retail, muy de punto de venta, muy de cada céntimo cuenta. Ahora estás en un entorno de alta tecnología, ¿no? Es muy, muy diferente. El alma, el espíritu, ¿crees que lo aprendido del pasado es aplicable transversalmente? Si alguien nos oye y dice, yo tengo una ferretería o yo tengo una industria textil o lo que sea, ¿este mensaje es transversal en tu vivencia retail, tecnología? Yo creo que la base es totalmente transversal. O sea, nosotros en la universidad, en la empresa donde estoy ahora mismo, tenemos un propósito y luego una declinación del propósito hacia adentro, que es queremos tener la empresa donde nuestros hijos quieran trabajar. O sea, es un mensaje que si lo analizas es súper potente, porque al Claro. final se trata de hacer, o sea, lo más importante para cualquier persona son los hijos, ¿no? Entonces, si eres capaz de crear una empresa donde tus hijos quisieran trabajar, eso quiere decir muchísimas cosas. Claro. Desde la sostenibilidad económica para que puedas tener una vida segura y tranquila, a los valores, al ambiente de trabajo, a todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, yo creo que eso es aplicable a cualquier organización. Ese mantra o ese Sí. credo, ¿por qué no puede ser aplicable a cualquier organización? Y eso está anclado en valores, en el respeto, en el humanismo, ¿sabes? En poner a las personas en el centro de todo lo que haces, ¿no? Que yo creo que en eso es lo que tiene en común donde estoy ahora con la empresa con Leroy, ¿no? De donde vengo, ¿no? Ese poner a las personas en el centro, que creo que está en el corazón de esta discusión que estamos teniendo, porque al final, sí, o sea, si la persona es lo más importante, tomas una serie de decisiones distintas a si lo que te cuenta más es la cuenta de resultados o el beneficio puro y duro económico, ¿sabes? Pero al Iván, final, poner a las personas en el centro te va a hacer que tu negocio funcione. sí. De hecho, ese concepto de la experiencia de cliente, en realidad, en mi opinión, ¿y qué piensas tú? Solo se puede satisfacer si previamente hay una experiencia de empleado. Eso yo creo que también es clarísimo, ¿sabes? O sea, tú no puedes generar una buena experiencia de cliente Con empleados cabreados. con empleados cabreados o empleados que no estén apasionados o que no tengan un propósito. Qué Y bueno. ese propósito no puede ser ganar dinero. El propósito tiene que ser hacer algo mejor para las personas. Porque cuando analizas tu propósito, yo hice un ejercicio hace años de analizar mi propósito de vida Ajá. con un coach y tal. Y al final, joder, no tenía ni idea de cuál era mi propósito de vida hasta que hice esto. Entonces, al final, el propósito siempre tiene que ver con dar, no con recibir, sino con dar. O sea, la gente es feliz cuando da, cuando comparte y cuando entrega lo que tiene a los demás. Ese fue lo que yo aprendí en todo esto, ¿no? Y las organizaciones es un poco lo mismo. O sea, el propósito consiste en poner a la gente en modo dar.
Y cuando das, pues recibes. Porque si tú das y el de al lado también da, estás en un modo de generosidad compartida y tal, que no tiene nada que ver con los modelos de hace 20 años, ¿sabes? ¿No? Del capitalismo puramente financiero y tal, que era lo que a mí por lo menos me enseñaron cuando hice el máster y tal. Yo creo que acá es muy diferente, ¿no? Y esta crisis probablemente desmonte muchos de esos modelos focalizados en el cortoplacismo, en la cuenta explotación, en el bottom line, en el EBITDA, y confiemos que levante la mirada hacia las personas, ¿no? Hacia el humanismo. Probablemente estimularía la generosidad, el talento, estimularía además, pues eso, habilidades o actitudes o valores que como sociedad nos harían mejor. Y ahora cuando tomamos los prismáticos y miramos en el horizonte y vemos con la circunstancia que estamos teniendo ya aquí en España, con la gran fortuna que tenemos aquí en España, que no es la misma en todos los sitios del mundo, desafortunadamente, ya empezamos a entrar en una cierta normalidad. En mi opinión es un momento de hacer reflexión sobre el futuro, para qué tendencias tecnológicas, de consumo, sociales, que se agitaron con la pandemia, más o menos se van a quedar. En tu opinión, ¿cómo será el futuro? Ahora que, por ejemplo, está tan en debate el tema de si el teletrabajo se va a quedar, si ahora volvemos al 100% presencial, el consumo será el mismo. Yo creo que vamos a un mundo híbrido, ¿no? O sea, todo va a ser mucho más híbrido, como los coches. Es decir, el teletrabajo yo creo que entendido como flexibilidad, conciliación, integración de la vida profesional con la vida personal de una manera mucho más sostenible, por decirlo así, eso yo creo que se va a quedar, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de generar modelos productivos y rentables basados en esa confianza que es el teletrabajo, que implica el teletrabajo. O sea, que no solo es teletrabajamos porque es mejor, porque nos sentimos mejor, sino que tenemos que conseguir que los modelos de gestión, la incentivación del talento, el desarrollo personal y profesional tal, en entornos híbridos funcionen. Entonces yo creo que ahí se abre un campo a la innovación, nunca mejor dicho, y a la exploración enorme, porque modelos tradicionales pues, de acompañamiento, de liderazgo, de formación, de organización de proyectos y tal, pues no van a valer tal cual. Habrá que adaptarlos. Y nosotros ahora mismo justo en nuestra casa estamos con este debate, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir a modelos híbridos donde obviamente estarás, quizás el puesto de trabajo para mucha gente será su propio yo, o sea, se irá contigo a los sitios. El talento será mucho más descentralizado. O sea, la competencia o sea, el talento, yo creo que ahora mismo a lo mejor tenías estas restricciones físicas, pues te hacían que buscabas talento en determinados sitios, que es donde tú estás. Ahora el talento puede estar en cualquier parte, lo cual también supone un reto, una oportunidad, pero un reto, ¿no? Para nuestros hijos. Mis hijos, que mi hija empieza el año que viene a la universidad, pues tiene que tener una visión global del tema, porque ya no vale con decir trabajo en Madrid, mis oportunidades están aquí. Puedo vivir en Madrid o en Segovia, pero trabajar para una empresa en Nueva York o yo qué sé dónde, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir a modelos mucho más híbridos. El e-commerce, pues seguro que se va a seguir desarrollando, pero no sustituirá 100% a las tiendas, porque a la gente le va a seguir gustando y apeteciendo moverse e ir al centro a donde tenga que ir. Ahora, el tema para las empresas o las personas será ver en dónde encajas, ¿no? Porque habrá segmentos o negocios o ámbitos que a lo mejor sí que van a desaparecer en un formato más que otros porque son más sensibles a ello y otros que menos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues hay que estar espabilados y adaptarse, más que nunca, no va a haber un cambio. Esto es como cuando desaparecieron los dinosaurios, que no se acabó la vida en la Tierra, digamos que cambió. Pues esto va a ser un poco así, ¿no? Yo creo que vamos a vivir pues cambios que se han acelerado en este momento, que ahora se van a ir, digamos, normalizando y no volveremos a ser como éramos, pero yo creo que tampoco vamos a ser 100% lo contrario, ¿sabes?
No sé. ¿Y percibes cambios de tendencia, por ejemplo, en el concepto de propiedad? ¿Realmente crees que se ha consolidado, por ejemplo, el concepto de uso y no tanto de propiedad? Yo creo que para determinadas categorías yo creo que sí, de determinadas categorías y determinados segmentos de usuario, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes, por ejemplo, tienen el concepto de, entre otras cosas, porque el capital necesario para tener una vida plena consumista con No. lo que gana un joven, creo que como que no, ¿no? No lo puedes hacer, o sea, a lo mejor casi mejor uso el coche pues los 2 días a la semana en pay per use, ¿no? Y luego el resto, pues no asumo esa inversión. Y así con muchísimas cosas. Entonces yo creo que posiblemente sí que vayamos a modelos basados en el uso. Ujú. Estoy seguro de que sí, porque no veo otra solución, ¿no? Y además yo creo que la vida va a ser mucho más sencilla de esa manera. Sí, hemos aprendido a necesitar menos. Una de las grandes sorpresas al principio de todos los principios de la pandemia fue que cuando descubrí que tenía mucha más ropa de la que iba a poder usar Sí. en 2 vidas, ¿no? Yo tengo una lucha en mi familia ahora mismo, o sea, en mi familia, no voy a personalizar en nadie en concreto, que es precisamente por el menos es más. Es decir, es que yo no necesito más de nada, quiero menos. O sea, me gustaría tener menos de lo que tengo, Eh, para ser más libre y tener menos problemas. ¿Sabes lo que te digo? eh. Vamos, He ido vamos en el... acumulando cosas. ¿Cómo, cómo? Perdón. He ido acumulando cosas históricamente, Ah, sí. pero ahora la verdad es que intento hacer un ejercicio de simplificación. Sí. Y como pregunta de cierre, si me permites, ¿crees que culturalmente las organizaciones, un talento, un valor y una actitud y una conducta que van a tener que aprender, meterse en ADN y aplicar sí o sí será la confianza? ¿Qué piensas en ello? La confianza. A ver, yo creo que los modelos en los que estamos hablando, cuando hablas de uso, tienes que tener confianza en el que te da el bien o el servicio que tú vas a usar, Sí, ¿no? sí, ya has Incluso el que lo ha comentado, usado antes que tú, porque, ¿no? Tú claro, te metes en un coche de uso compartido y o sea, te tienes que confiar en que eso no te va a a dañar. dejar tirado ni... Sí, disculpa que quizás no he hecho bien la pregunta. Y es, si piensas, has comentado antes que algo que hemos aprendido con el teletrabajo era que había que tener confianza. Y aquí ahora Mm. enlazo con la pregunta de, ¿crees que todas estas circunstancias del teletrabajo, de vuelta básica, más o menos a la normalidad, y que en breve estaremos, contamos todos con una plena nueva normalidad, eh, ¿crees que un valor, talento y actitud que tendremos que meternos en el ADN es la confianza? Yo creo que sí, y la confianza va de la mano de la responsabilidad. Y yo creo que eso es un reto que socialmente es Qué muy bueno. grande porque estamos yendo en el camino, o sea, la macro de la sociedad nos lleva a lo contrario, ¿no? A la irresponsabilidad. Parece que siempre hay alguien que nos va a cubrir y que, ¿no? El tema del derecho, el deber de las cosas y tal. Yo creo que la confianza tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Yo me responsabilizo conmigo y contigo y con los demás y sabes que puedes contar conmigo. Pero la confianza viene de que yo ejerzo responsabilidad sobre lo que hago. Y culturalmente todos tenemos que ejercer esa responsabilidad, ¿sabes? Creo. Es el concepto de responsabilidad que los ingleses, o en inglés se dice accountability. Pues no soy lo suficientemente experto en el término inglés como para decirte exactamente si eso no es el término. Pero significa en que yo sé lo que tengo que hacer para que las cosas sucedan como tienen que suceder y para que los demás reciban lo que tienen que recibir. ¿Me explico? De mí. Y eso Perfecto. hace que yo pueda esperar que otro haga lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, si tú me pides algo para mañana, yo voy a hacer todo lo posible por tener eso que me has pedido. Pero al mismo tiempo, si tú me tienes que entregar algo, yo sé que tú vas a hacer lo posible por hacerlo. De manera que la excepción será que falle, Claro, ¿no? qué Y bueno. eso genera confianza. Eso es lo que creo que es la base de la confianza, porque Sí.
al final es que sepas que sin que yo te tenga que poner una pistola en la cabeza o tenerte sentado 8 horas en una mesa, tú vas a cumplir con lo que te has comprometido a hacer. Con lo cual ganará en potencia un viejo concepto como trabajar por proyectos, por objetivos, Claro, por claro, paquetes, por sprints, dependiendo de la eso metodología es. que se utilice. Sí, Pues Rodrigo de Salas, como siempre un placer, un lujo. 1000 millones de gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por tu transparencia y por tu calidez. Gracias. Un gran abrazo. igualmente, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y creo que es muy importante que haya gente como vosotros trabajando en estos temas, impulsándonos, la verdad. Así que enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias.